Balanceo de ecuaciones. Para comprobar determinadas leyes y principios, como la ley de la conservación de la materia, se realizan prácticas experimentales en el laboratorio, por ejemplo, cuando reaccionan distintos compuestos con el ácido clorhídrico y se obtiene como producto hidrógeno o agua. Con base en el texto, las ecuaciones cumplen con la ley descrita, excepto, nos piden que antes, en estas ecuaciones, antes de la flecha, o sea, la reacción, debe haber, obviamente, ácido clorhídrico, y en todas ellas lo hay. Así que por ese lado todavía no podemos descartar ninguna. Obtenemos como productos o hidrógeno o agua. En esta obtenemos hidrógeno, en esta agua, en esta hidrógeno y en esta agua, así que tampoco podemos descartar por ese lado. Pero lo que tenemos que ver es que si están bien balanceadas las ecuaciones. Por eso aquí nos dicen que todas están bien balanceadas excepto una, y esa es la que vamos a descubrir. Permítame borrar esto. Y vemos que, por ejemplo, en este caso, lo separa las flechas. Un lado la reacción y del otro lado el producto. De este lado, el sodio, hay dos átomos de sodio. Y en la segunda parte también hay 2 átomos de sodio. Bien, así que por ese lado estamos bien con el sodio. Luego el hidrógeno. Aquí hay 2 de hidrógeno y acá también hay 2 de hidrógeno. Estamos muy bien. Acá el cloro, 2 por 1 de cloro, también es 2 de cloro. Y acá 2 por 1 de cloro, también son 2 de cloro. Así que tenemos 2 de cada elemento en cada uno de los lados. Así que por ese lado tenemos que la ecuación A está muy bien balanceada. Por lo tanto, esa no es la que tenemos que escoger. Vamos a la siguiente, la B. De este lado, 2 de zinc. De este lado, 2 de zinc. Luego, de este lado, 4 de hidrógeno. Y de este lado, 2 por 2 son 4 de hidrógeno también. Luego de acá, de cloro, 4 por 1 de cloro, entonces el 4 de cloro. Acá cloro tiene 2, por este 2 de acá, que es el índice, también hay 4. Entonces tenemos 4 de cloro de un lado y 4 de cloro del otro lado. Entonces tenemos que todos los elementos de esa ecuación están bien formulados. Por lo tanto, la ecuación está bien balanceada. La B no tenemos que elegir. Vamos con la de abajo, la D. Tenemos 2 de magnesio, muy bien. De oxígeno, tenemos a este lado 2 por 1, 2 de oxígeno, y este lado 2 por 1, también 2 de oxígeno. En el caso del hidrógeno, de este lado tenemos 4 de hidrógeno, y acá 2 por 2, 4 también de hidrógeno. De este lado del cloro, 4 por 1 de cloro, 4 de cloro, y de este lado tenemos 2 de cloro por 2, que es el índice, tenemos 4 también, entonces 4 de cloro también. Hasta ahí tenemos la ecuación bien balanceada. Vemos la C, que es la última que nos queda. De este lado tenemos 2 de calcio, de este lado también tenemos 2 de calcio, muy bien. De este lado tenemos 2 de oxígeno, porque 2 por 1, 2 de 2, y de este lado solamente tenemos 1 de oxígeno. Entonces ya podemos ver que esta ecuación por el oxígeno está mal balanceada. Sigamos viendo. 2 de hidrógeno, y acá también 2 de hidrógeno. Acá 2 de cloro, 2 por 1 de cloro, 2, y acá cloro 2, por el índice 2, quedarían 4 de cloro. Entonces, por el cloro y el oxígeno está mal balanceada esta ecuación porque no coinciden. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser la C. Unidad de masa atómica. Con base en la información debemos completar el enunciado. Los mecheros de Bunsen son empleados frecuentemente en prácticas de laboratorio. Cuando el equipo utiliza gas metano, la principal reacción que ocurre en la flama es la del metano con oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono y agua. Con base en la ecuación química, 16 gramos de gas metano producen, tenemos que ver lo que produce aquí, por consiguiente, si reaccionan 32 gramos de metano con 128 gramos de oxígeno, se obtendrán tantos moles de agua. Entonces vemos primero cómo podemos traducir esta ecuación. Pues aquí tenemos 1 de carbono y 4 de hidrógeno, entonces obviamente será CH4. Acá tenemos 2 moléculas de oxígeno 2. Una molécula, 2 moléculas, y en cada una hay 2 de oxígeno. Luego tenemos la reacción, porque nos da la flecha. Tenemos un átomo de carbono y 2 de oxígeno, tenemos CO2. Y luego tenemos 2 moléculas de H2O, que vendría a ser agua. Bien, con base en la ecuación química, 16 gramos de gas metano. Recordemos que el gas metano vendría a ser esto de aquí.
producen ¿cuántos gramos de agua? Pues si vemos que CH4, como es esto de aquí, tiene 16 gramos, entonces tenemos que ver en la ecuación cuánto de agua produjo. Bien, produjo 2 moles de agua. Bien, entonces, ¿cuánto pesa el agua? Pues vemos que el agua, como lo dice aquí, pesa 18 gramos. Y como hay 2 moles, pues multiplicamos 18 por 2, nos daría 36. Entonces, tendremos que escoger la respuesta, la opción que nos diga 36. Por lo tanto, al principio, ¿verdad? Sería 36 aquí, 36 acá. Entonces, las que tengan 18 las podemos ir descartando. Bien. Seguimos. Por consiguiente, si reaccionan 32 gramos de metano con 128 de oxígeno, se obtendrán ¿cuántos moles de agua? Vemos que aquí nos está diciendo que tenemos que ver con cuánto reacciona. Si recordamos que el CH4 vale 16 y aquí lo que nos piden es 32, entonces obviamente el 32 va a ser el doble del 16. Por lo tanto, serían 2 moléculas de CH4. Y sí, obviamente, 2 moléculas de CH4, pero una molécula produce 2 de hidrógeno, por lo tanto, 2 producirán el doble. Bien, entonces si tenemos que una sola produce 2, ¿cuántas producirán 2? Pues obviamente el doble, 4 de H2O. Lógicamente, 4 moles de agua. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería la D. Configuración electrónica. El neón es miembro de la familia de los gases nobles. Es utilizado en las lámparas que se usan como luces nocturnas y de seguridad. Si este elemento presenta los siguientes números cuánticos: número cuántico principal 2, número cuántico secundario 1, número cuántico magnético más 1 y número cuántico spin menos 1 medio para el último electrón, entonces, ¿cuál es la configuración electrónica de un átomo del elemento descrito? Debemos recordar que cuando se presenta la configuración electrónica puesta en números y en letras, o sea, como lo tenemos aquí abajo, ¿verdad? Todo como está aquí abajo, tenemos que siempre tomar en cuenta solamente el último término. En este caso sería este y este. Bien, las fechas que son prácticamente la gráfica de esa configuración electrónica también representarían los electrones, que es para lo que nos dice los números cuánticos, tanto el principal como el secundario, como el magnético y el spin. Bien, el secundario, ¿qué nos dice? Pues que el nivel de energía va a ser el que se nos describe. En este caso, como aquí se nos dice que el número cuántico principal es 2, quiere decir que en el último término la letra debe estar con el número 2. En esta sí tiene el 2, en esta sí tiene el 2, en esta sí tiene el 2 y en esta también tiene el 2. Entonces, por ahí todos están bien. Luego nos dice el secundario. Recordemos que el secundario nos dice cuál es la letra. Bien, recordemos que existen 4 bloques que son S, P, D, F dentro de la tabla periódica. Y a cada uno se le asignó un número. A la S se le asignó 0, a la P1, a la D2 y a la F3. Como todas están en la P, bien, entonces todas también tienen un número secundario de 1. Entonces todas están bien hasta el momento. Luego el magnético nos dice que es más 1. Recordemos que la forma de representar electrones en los distintos bloques dependía de las columnas que cada bloque tenía. Y se agrupaba por pares. Es decir, como el bloque S tenía 2 columnas y se agrupa por pares, entonces va a tener solamente aquí una rayita. El P tenía 6, el bloque P tenía 6 columnas, entonces se va a distribuir por pares, serían 3, sería la mitad. El D tenía 5, perdón, el D tenía 10, por lo tanto van a ser 5, 2, 3, 4 y 5. Y el F tenía 14, por lo tanto van a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, cada rayita va a tener su determinado número, que es donde va a caer el último electrón. En este caso, como solamente tenemos S y P, pues veamos S y P. S tenía solamente 0 porque era 1, 0. Y P tenía menos 1, 0 y más 1. Siempre cuidando que el 0 vaya en la mitad. Bien,
Entonces, eso es lo que podemos ver en estos bloques. Menos 1, 0, más 1, menos 1, 0, más 1, menos 1, 0, más 1, menos 1, 0 y más 1. Entonces nos dice que el último electrón debe ir en ese bloque. Pero antes vamos a ver algo muy importante también, que es el número cuántico spin. ¿Qué nos dice el spin? Que si el electrón va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Recordemos que si es positivo, va a ir hacia arriba. Y si es negativo, va a ir hacia abajo. Como primero se cuentan los que van hacia arriba, luego los que van hacia abajo, si vemos que es un negativo, por lo tanto, debe haber mínimo uno que vaya hacia abajo. Este tiene flechitas que van hacia abajo, este también, este también. Este no lo tiene, solamente va hacia arriba. Y como el número spin en este caso no es positivo, sino que es negativo, entonces ahí podemos ir descartando la C. Nos quedarían la A, B y D. Entonces vemos, dice que el número magnético es de más 1. Quiere decir que el último electrón debe caer en este bloque, en el bloque de más 1. Perdón, esto no es en este. Bien. Entonces, primero tenemos que contar las flechas hacia arriba. Va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba. Luego va hacia abajo, va hacia abajo. Entonces, la última flecha, en este caso, cayó en el bloque 0, no en el bloque más 1 como queríamos. Entonces, la A tampoco es. Nos quedan la B y la D. Vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, bien, hacia abajo. El último electrón quedó hacia abajo y cayó en el bloque menos 1, por lo tanto la B tampoco es. Vemos la D, que es la última que nos queda, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, luego hacia abajo y hacia abajo. La última flechita o el último electrón cayó en el bloque más 1, por lo tanto sí coincide con el número magnético, por lo tanto la respuesta correcta, la voy a poner con otro color, es la D. Leyes de gases. Un pescador de la tribu Bajau se sumerge a cierta profundidad en el mar, profundidad con D, no con S, donde la presión es de 1.5 atmósferas. Mientras nada, retiene la respiración y cada uno de sus pulmones presenta un volumen de aire de 1.100 mililitros. Posteriormente, cuando desciende hasta llegar a los 10 metros de profundidad, se expone a una presión de 2 atmósferas. Si se considera que la temperatura se mantiene constante, ¿cuál es el volumen de aire en cada pulmón en mililitros al llegar a los 10 metros? Entonces, si vemos aquí, se nos está hablando de atmósferas y de mililitros. En otras palabras, se nos está hablando de presión y de volumen. Incluso en la pregunta nos dicen cuál es el volumen. Aquí también otra cosa que es muy importante es que nos dice que la temperatura se mantiene constante. Recordemos que estamos hablando de gases, ¿bien? Porque aquí estamos hablando del volumen del aire. Entonces, lo que tenemos que ver es la ley de gases. ¿Cuál nos habla de volumen y presión y cuál no? Y obviamente que eso nos tiene que hablar también de que la temperatura sea constante. Entonces, si vamos a la ley de gases, vemos cuál tiene la temperatura constante o igual temperatura. Sería esta de aquí, ¿verdad? Isotérmica o ley de Boyle. Y está bien porque nos está hablando de presión y volumen, que es justamente lo que queremos. Entonces, esta fórmula es presión o presión primaria por volumen primario nos va a dar igual a presión secundaria con volumen secundario. O inicial y final. Presión inicial por volumen inicial igual a presión final y por volumen final. Entonces, P1 por D1 igual a P2 por D2. Entonces, nos memorizamos esa fórmula y regresando al documento, la aplicamos aquí. 1 por 1 nos da 2 V2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, la presión inicial tendría que ser de 1.5, entonces esta sí la tenemos. El volumen inicial nos dice que el volumen de aire es de 1.100 mililitros, también lo tenemos, volumen inicial. Posteriormente, cuando desciende hasta llegar a los 10 metros de profundidad, se expone a una presión de 2 atmósferas. Tenemos la presión final. Y lo que se nos pide es el volumen final, o sea, se nos pide, lo voy a poner de color rojo, esto. Por lo tanto, simplemente como estamos buscando volumen final, despejamos la fórmula. Nos quedaría que la presión pasaría a dividir. Sería P1, V1 sobre P2 igual a V2.
Entonces, la presión inicial es de 1.5, como lo vimos. El volumen inicial, o volumen 1, vendría a ser 1100. Y la presión final vendría a ser de 2. Bien, entonces simplificamos. 2 dividido para 1100, entonces que vendría a ser la mitad sería 550. Entonces nos quedaría hasta ahí 550 por 1.5. Bien, y 550 por 1.5 vendría a ser 825. Bien, entonces ese sería el volumen final que estaríamos buscando. Esto sería igual a V2, lo voy a poner con otro color. V2 vendría a ser igual a 825. Entonces la respuesta es obviamente la B, 825 mismos. Bases de la química orgánica. Con base en el texto, identifique el compuesto que contiene el grupo funcional descrito. Los éteres son compuestos orgánicos oxigenados, conformados por dos radicales alquílicos y arílicos unidos al oxígeno. Estas sustancias se utilizan como disolventes de grasas y aceites. Además, sirven para la elaboración de anestésicos, aunque se utiliza como precaución debido a su alta inflamabilidad. Aquí simplemente se nos pide hallar cuál de estos de aquí es un éter. Nada más eso. Como las opciones tienen hidrógenos, es decir, están saturadas, simplemente lo que yo voy a hacer es pasarlas aquí sin los hidrógenos para que parezcan más cadenas. Entonces, C, la A, por ejemplo, sería CC, oxígeno en medio, C y C. Simplemente estoy obviando las H's, porque en una cadena de carbonos, o sea, de química orgánica, se supone que deben estar los hidrógenos, las H's, porque la cadena debe estar saturada. En este caso, para entenderlo mejor, simplemente los voy a obviar. Acá C, acá C, acá C, aquí OH, porque se desprende, C y C. Bien, acá en la B sería C, 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 se une a un oxígeno, C y C. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué hay de diferente en cada cadena? Por ejemplo, podemos decir que en la primera cadena, que es esta de aquí, lo que hay diferente es que hay un oxígeno a la mitad. En la primera hay un oxígeno a la mitad. En la B hay un oxígeno, pero que se une con un doble enlace a la cadena principal. Bien, un oxígeno que se une a la cadena principal con un doble enlace. Y acá que tenemos un hidroxilo, o sea, un OH, que se une a la cadena principal. Entonces tenemos oxígeno a la mitad, oxígeno con doble enlace y OH. Veamos las bases de la química orgánica. Los compuestos orgánicos. Bien, entonces tenemos que reconocerlos. Por ejemplo, aquí tenemos el OH. Aquí tenemos el oxígeno unido a la cadena con un doble enlace. Y acá tenemos el oxígeno en el medio. Bien, entonces, ¿qué se nos pidió a nosotros? Ver que era un éter. Por ejemplo, esto de aquí, como tiene un OH, nos dice que esto es un alcohol. Acá, el que tiene el oxígeno unido a la cadena principal por un doble enlace, nos dice que es una acetona. Pero el que tiene el oxígeno en el medio nos dice que es un éter. Y justamente eso es lo que estamos buscando. Entonces, obviamente, vamos a seleccionar en las opciones, pues la que tiene el oxígeno en medio, que vendría a ser la A. Entonces, la A es un éter, por lo tanto es la respuesta correcta. Siguiente tema, química orgánica avanzada. Bien, aquí tenemos los diferentes compuestos y nos dice que con base en la información debemos seleccionar las características que describen a los siguientes compuestos. La 1 y la 2 nos dicen que si el compuesto A es un alcano o es un alqueno. El compuesto A es o un alcano o es un alqueno. El compuesto B nos dice si hay solo enlaces simples o si hay enlaces dobles. Lo demás está para rellenar o para confundir. Entonces, el compuesto A nos pide si es un alcano o un alqueno. Recordemos que los alcanos tienen enlaces simples. Los alquenos tienen enlaces dobles. Y los alquinos tienen enlaces triples.
Y aquí obviamente en el compuesto A podemos ver que existe un enlace doble. Por lo tanto, va a ser un alqueno. Elegiríamos el 2. Luego nos dice que el compuesto B tiene si enlaces simples o si tiene enlaces dobles. Vamos a verlo. Como aquí solamente se nos da la expresión, no se nos da, solo se nos da la fórmula, no se nos da graficado, entonces nosotros tenemos que graficarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos dice que hay 3 carbonos. Como es química orgánica, pues nos enfocamos en los carbonos y después saturamos. Entonces, 1, 2 y 3. Vamos a hacer un ejemplo primero con enlaces simples y luego con enlaces dobles para ver cuál es que tiene 8 hidrógenos. Si fuera con enlaces simples, tendremos uno aquí y otro aquí. Y si el 4 nos dice que el compuesto B tiene un enlace doble, solamente uno, entonces solamente vamos a poner uno con enlace doble y el otro lo vamos a dejar con enlace simple. Y vamos a comenzar a saturar. Recordemos que el carbono tiene máximo 4 enlaces, puede sostener máximo 4 enlaces, por lo tanto los enlaces que le quedan libres tenemos que saturarlos con hidrógenos. Lo voy a poner con otro color. Aquí ya tiene un enlace, por lo tanto aquí le quedarían 3. 1, 2 y 3. El de en medio tiene 1 y tiene 2, le quedarían 2 más por rellenar, 1 y 2. Y el tercero tiene 1 aquí, por lo tanto le quedarían 3 más por rellenar, 1, 2 y 3, perdón, 3. Y todos esos enlaces los rellenaríamos con hidrógenos. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Bien, hacemos lo mismo con lo del enlace doble. Si aquí ya tiene 2, el primer carbono nos quedarían 2 más, 1 y 2, que los rellenaríamos con hidrógeno. El de la mitad tendría 1, 2 y 3, nos quedaría 1, un hidrógeno. Y el último carbono solamente tendría 1, por lo tanto le faltarían 3 enlaces por rellenar. 1, 2 y 3. Hidrógenos, 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 hidrógenos. Entonces nos dice que el compuesto B tiene 8 hidrógenos. Por lo tanto, tendremos que ver cuál cumple con esa función de 8 hidrógenos, si la que tiene enlaces simples o la que tiene un enlace doble. Entonces simplemente los contamos. La que tiene enlaces simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, en cambio la de enlace doble tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tendría 6, pero aquí nos dice que tiene 8. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la que tiene enlaces simples. La elegiríamos. Aquí nos quedarían 2 y 3. La opción que tenga 2 y 3 sería la correcta, la A.